Muy buenas noches, amables televidentes de las redes sociales, ¿cómo están? El día de hoy, 29 de abril del año 2020, nos quedamos cortos porque el día de ayer estaba programada una entrevista con uno de los juristas en materia digital más reconocidos. Sin embargo, hemos tomado la decisión de hacerlo el día de hoy para poderles transmitir hoy día todo el conocimiento que el doctor pueda tener. Es un honor y un gusto para mí presentarles al doctor Roger Vilca. Él es fundador de LP Pasión por el Derecho. ¿Y quién no ha escuchado de LP? Lógicamente, la plataforma digital más grande en materia jurídica en todo el Perú. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida, la cordial bienvenida al doctor Roger Vilca, acá al Estudio Jurídico Académico Rivera Abogados y Asociados, quien amablemente ha aceptado la invitación para tener el conversatorio jurídico el día de hoy. Muy buenas noches, doctor Roger, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. De verdad que estoy muy contento. Muchísimas gracias por tus amables palabras, estimado Paolo. Estoy muy contento de poder compartir algunas ideas contigo a propósito de esta invitación. Definitivamente, Roger, al contrario, nosotros estamos mucho más contentos que te has tomado un tiempo para poder conversar con nosotros. Veo que en este momento, por el tema diferente del set, te encuentras en el set de LP, ¿no es cierto? Estás en las oficinas de LP. Sí, sí, como medio de comunicación estamos tratando de sobrellevar estas circunstancias. Como habrás podido ver en la página, seguimos publicando información, estamos al tanto de las cosas que suceden en el país. Eh, entonces, me has agarrado aquí en el trabajo, ¿no? Yo agradecido de todas maneras para dejar unos breves momentos el tema de las labores que tienes. Entendemos que LP continúa, pese al tema de la pandemia, brindándonos información jurídica actualizada. Lo seguimos en Twitter, en Facebook y en Instagram y estamos totalmente conectados. Doctor, cuando usted aceptó la invitación para ser entrevistado en el conversatorio jurídico, tuvimos la oportunidad de establecer varios temas y usted eligió específicamente el posicionamiento digital de los abogados. Y para entrar en la conversación más o menos, como nos ven, lógicamente, abogados, juristas, fiscales, procuradores, estudiantes de derecho, más o menos podría usted orientarnos en el buen sentido de en qué consistiría el posicionamiento digital de los abogados en este momento. Bueno, sí, mi interés era hablar un poco de esto por la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Tradicionalmente, los abogados han conseguido clientes, abogados litigantes, quiero decir, han conseguido clientes pues a partir de los familiares, ¿no? Cuando uno es joven y no tiene clientes, lo primero que hace es trabajar para un familiar, ¿no? Claro. Eh, Le ofrece sus servicios a un familiar. Luego por ahí gana un caso, el familiar le recomienda a otro familiar y este otro familiar a un amigo y este otro amigo a otro amigo y así, ¿no? Entonces un poco el trabajo tradicional del abogado consistía en conseguir sus clientes a partir de las recomendaciones, ¿no? A veces uno abre también un estudio y la gente, pues, uno coloca un estudio en un lugar, digamos, cercano a alguna de las cortes o en alguna zona en la que se conozca que varios estudios jurídicos han abierto. Bueno, esa dinámica está empezando a cambiar, no solo ahora a propósito de la pandemia, sino hace bastante tiempo, ¿no? Ujú. Pronto, empujados por estas circunstancias de emergencia, nos tenemos que olvidar de que el cliente nos va a tocar la puerta. Los estudios jurídicos que alquilan grandes espacios van a tener que dejar esos grandes espacios y alquilar lugares pequeños porque prácticamente el trabajo se va a tener que virtualizar, digitalizar, Ujú. se va a incrementar el trabajo remoto, el teletrabajo. Ujú. Eso obliga a que nuestra nueva forma de comunicación más importante sea la virtual, ¿no? Ujú. Entonces, ahora los clientes nos van a encontrar en Internet. Eh, Tú sabes de esta frase, lo habíamos conversado, nos recordabas esta frase que dice, lo que no está en el expediente no existe, Existe en ¿verdad? el universo. Claro. Claro. Ahora, eso funciona perfectamente a esta realidad, ¿no? El abogado que no esté en Internet simplemente no existe. Ujú. Hoy, para conseguir clientes, los abogados tienen que estar en Internet.
ya va a dejar de funcionar el hecho de que el cliente le toque la puerta al estudio. Va a dejar de funcionar poco a poco la recomendación. Hoy por hoy, el mundo nos exige que los abogados se especialicen y dominen ciertos temas, no todos los temas, sino ciertos temas. Y para ello uno tiene que empezar a hacer trabajo de posicionamiento web. Y recién empiezo a responder tu pregunta, ¿no? Los abogados tienen muchos recursos, muchas herramientas para posicionarse en la web, ¿no? Ujú. Lo que tienen que hacer es optar por varios métodos, ¿no? Pueden ir por la vía de la redacción de artículos. Si yo soy especialista en falsedad de documentos y me interesa que mi público me conozca como uno de los más experimentados en la defensa de estos casos, pues tengo que escribir un artículo sobre este tema que le explique de manera sencilla y clara al cliente en qué consiste este delito. De manera que cuando cualquier persona coloque abogado especialista en falsedad documental, lo primero que aparezca en Internet, en los buscadores de Internet, por ejemplo Google, sea mi nombre asociado a ese tema, ¿no? En Perfecto. eso consiste el trabajo de posicionamiento web, que la gente al escribir un tema me reconozca a mí como el especialista en ese tema. Una Ujú. vía es la comunicación escrita, ¿no? A través de artículos, de post. Otra vía es la de los videos, la de los audios, los podcasts, ¿no? Entonces tenemos varias vías para hacer ese trabajo de posicionamiento. Perfecto. Entonces, el posicionamiento digital, como usted lo indica, y gracias por haber recordado la frase que lo conversábamos días anteriores, si no existe en el expediente, no existe en el universo, es la frase común que se indicaba. Entonces, ahora podremos trasladarla, el abogado que no existe en Internet no existe simplemente en materia jurídica, ya que lógicamente va a ser una plataforma o la más grande ahora que vamos a utilizar a razón del trabajo remoto. Y doctor, LP, Pasión por el Derecho, no solamente está funcionando en época de pandemia o ha tomado fuerza. La fuerza que LP viene teniendo en el posicionamiento digital y en la información digital jurídica data de hace varios años, no es solamente a razón del COVID-19, sino hace varios años. Entonces, a razón de esto, doctor, yo quisiera que de repente nos podría compartir la experiencia personal, la experiencia empresarial de cómo usted pudo llegar a construir esta empresa y esta familia, lógicamente, que es LP, para poder crear esta gran capacidad de posicionamiento digital, no solo de la marca LP, sino también de todas las personas quienes escriben dentro de LP, que ayuda, que contribuyen, cómo nace esta idea, cómo se forma hasta el punto donde se encuentra ahora, y que lógicamente hay que decirlo, es la plataforma digital más grande del Perú. Mm. A ver, me tomaría horas y horas contar, ¿no? Las cosas que hemos La hecho en historia de LP, LP. la historia, ¿no? Voy a tratar de resumirlo en 2 minutos, ¿no? Eh, Cuando salía de la universidad, yo admiraba un portal jurídico en ese entonces, se sigue llamando Enfoque Derecho. Uh -huh. Yo veía cómo los estudiantes se organizaban para mantener una plataforma web y en la que escribían sus profesores, los propios alumnos. Me gustaba mucho la dinámica que había, ¿no? Cómo producían los alumnos y los profesores artículos, ¿no? Y por ahí también videos, ¿no? Entonces quise hacer algo similar. Recuerdo que era el año 2011, yo estaba acabando la universidad ya en el último año. Había tenido experiencia como editor de revistas en la universidad, conocía más o menos cómo escoger ciertas noticias, poner titulares, algo de eso había aprendido digamos, en mi experiencia como editor de revistas jurídicas, ¿no? En la Facultad de Derecho de la UNSA, que es donde yo he estudiado en Arequipa. Y bueno, entonces miré como ejemplo esa dinámica de enfoque derecho y dije, no, caramba, voy a hacer algo similar. Entonces empecé a convocar a amigos, colegas, profesores. Y bueno, empezamos con buen pie el primer mes, el segundo mes, pero entenderás que en esa época una página web, sobre todo tan pequeñísima como la mía, que ni siquiera era una página web, era un blog, ¿no? Muy rudimentario, así casi primitivo, ¿no? No me generaba ningún rédito, de manera que yo no podía sostener una página, ¿no? Uh -huh. Entonces lo abandoné porque ya también las circunstancias me obligaban a conseguir un trabajo que me diera de comer, ¿no?
Bueno, poco a poco Como a todos. pasó un año, al año siguiente, en el 2012, yo entré a trabajar al Ministerio Público, a una zona muy alejada, ¿no? Ahí empecé a trabajar y ya, bueno, ya tenía de alguna manera ya de qué vivir y tenía un poco de tiempo los fines de semana o feriados para trabajar en estos temas que a mí me interesaban, ¿no? Entonces, como sabrás, en los despachos fiscales alejados, yo trabajaba en un despacho fiscal muy alejado, en una zona rural, cuasi rural, habían muchas dificultades. Primero, no teníamos material bibliográfico, no teníamos jurisprudencia actualizada, no teníamos libros, revistas, y si queríamos tener esos materiales era costoso, ¿no? Había que suscribirse a revistas, matricularse en cursos de capacitación, en fin, y era un poco Claro. muy oneroso. Pero en ese trabajo de la Fiscalía yo vi una actitud positiva del presidente de la Corte de Puno de aquella época. ¿Sabes qué hacían? Enviaban paquetes de decisiones jurisdiccionales así encuadernadas y las mandaban a distintos distritos Ya. judiciales. Sucede que en esa época, en el año 2012, el nuevo Código Procesal Penal en el lugar donde yo estaba recién se estaba implementando, así que Ujú. había muchas figuras, muchas instituciones del proceso penal que nosotros no entendíamos a cabalidad o muchas lagunas, vacíos en el Código Procesal Penal que necesitaban más luces, ¿no? Para interpretarlas bien. Entonces, esos criterios que compartía la Corte de Puno a través de estos cuadernillos que repartían, entiendo, por todo el Perú, por todas las cortes, me sirvió muchísimo, ¿no? Para enfrentar mi trabajo. Entonces dije, caramba, si todos colaboráramos de esta manera, es decir, si la Corte de Arequipa, de Puno, la Corte de Huánuco, de todos los lugares intercambiaran información, todos nos beneficiaríamos porque eh, contaríamos con los criterios que tienen en otros lugares, los armonizaríamos, debatiríamos, aprenderíamos más, ¿no? O sea, sería un Claro. beneficio para todos. Entonces, esas decisiones jurisdiccionales las empecé a subir a un blog que en esa época se llamaba legisprudencia.p. Las iba subiendo Legisprudencia.p. y al inicio pocas vistas, pero poco a poco la gente empezó a encontrar en este espacio una fuente de información valiosa, decisiones jurisdiccionales que aclaraban varios puntos, ¿no? Del proceso penal. Entonces, la gente empezó a visitar más el blog eh, y en agradecimiento, esto sí fue revelador. La gente me contactaba por correo y me decía, mira, quiero agradecerte porque publicaste tal cosa. Yo en agradecimiento te paso esta jurisprudencia que le puede servir a los miembros de esta comunidad pequeña, ¿no? Entonces, pronto me convertí en un mensajero, recibía lo que me mandaban y compartía lo que yo tenía, ¿no? Entonces, esa dinámica hizo que este blogcito fuera creciendo cada vez más, ¿no? Luego el blog fue muy pequeño para abarcar toda la información que ya teníamos, así que ya esto pasó, digamos, 2012, 13, 14, el 2015 llegué a Lima y en Lima, pues, ante la vorágine que es Lima, se me presentaron más circunstancias, contactos, más personas que compartían información. El blog ya se había hecho bastante conocido, entonces teníamos nuestro fanpage que en esa época tenía 20.000 likes y 20.000 likes en esa época era como tener 2 millones de seguidores más o menos, ¿no? O sea, En era ese momento. es. ¿Ya? Entonces, yo tuve una comunidad grande que compartía información. Entonces, lo que hice fue habilitar la página que se llamó Legis en esa época, 2015, 2016, y pronto no solamente mandaban jurisprudencia, sino artículos de opinión, libros en PDF, artículos que ellos habían publicado en otros lugares que querían divulgarlos a través del portal y nos compartían eso. Entonces, hoy se ha convertido en lo que es, ¿no? Una plataforma jurídica que recibe cantidad de aportes de todos los distritos judiciales, ¿no? Definitivamente. Ya ha crecido a tal punto que ha llegado inmensamente acá. Y hay que recordar ahorita, a razón de lo que tú nos estás comentando, el origen de LP, Pasión por el Derecho, me pareció muy interesante que esto inició, es decir, LP, Pasión por el Derecho, inició con aparentemente con un blog que sería legisprudencia.pe, luego se hizo Legis y ahora es LP Pasión por el Derecho. Todo ese proceso de crecimiento, doctor, se dio, como usted mismo lo comentó, a razón de una necesidad de poder compartir la información, ¿no es cierto? Y eso nos puede dar a nosotros un enfoque básico de que
justamente son las circunstancias y los estados de necesidad o los estados, por así decirlo, de presión que pueden existir, que nos hacen hacer cosas increíbles y nos hacen avanzar a lugares o situaciones de las cuales no pensábamos. Y estamos lógicamente ante esto, ¿no? Entrando ahora un poco tema de la pandemia. Considero, y no sé si usted comparte situaciones al margen de los problemas de salud que ocasiona esta pandemia, del problema de posibles muertes, del aspecto oscuro, esto nos está llevando a una circunstancia que es un empuje obligado, ¿no es cierto? Es una necesidad, es una circunstancia que nos obliga a, como abogados y como profesionales. Entonces, en virtud de eso, doctor, ¿usted considera que esta pandemia propio del COVID-19 estaría lógicamente obligando imperativamente a los abogados a introducirse al mundo digital para poder subsistir ante estos nuevos cambios tecnológicos que vamos a vivir a razón post pandemia, por así decirlo, porque desde ahora estamos en las casas y nos comunicamos así como estamos con nosotros en una entrevista digital, pero esto va a continuar. Como tú lo dijiste, el trabajo va a ser digital, quizá los despachos ya no va a ser necesario unos despachos tan grandes, sino necesariamente pequeños, y la forma como uno va a llegar a contactarse con las otras personas va a tener que ser a través de un posicionamiento digital, lo cual si antes lo veíamos como una necesidad obligada a razón de que algunos eran reacios a introducirse, ahora ya es obligatorio, porque va a ser la nueva modalidad de cómo poder convivir. ¿Considera usted que esta pandemia nos empujó, digámoslo así, a los abogados, a los juristas, a los estudiantes de derecho, a todos los que nos ven, a ingresar a este mundo digital que usted lógicamente ya lo conocía y lo manejaba mucho más en años anteriores? Bueno, a ver, sí, hay varias cosas que decir, ¿no? En torno a esta pregunta. ¿Te acuerdas? Ayer también conversábamos sobre lo que ha significado el ingreso o la implementación del nuevo proceso penal, ¿no? Claro. Al Perú, ¿no? Yo te comentaba que en mis épocas de estudiante, yo siempre estaba pues, persiguiendo los casos emblemáticos, siempre buscando, ¿no? Alguna noticia, ¿no? Importante. Entonces, yo veía que era bien difícil, muy complicado que una persona le encomiende su caso penal a un abogado joven. O sea, para llevar un caso, y más si era emblemático, o sea, las personas le confiaban ese caso a un abogado que tenía que peinar canas. Si no peinaba canas, no había garantía de que este abogado pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Pero gracias a la implementación del nuevo proceso penal que ha implicado una serie de cambios, de maneras de concebir el derecho penal, el derecho procesal penal, en fin, el ingreso de la oralidad, varios aspectos han hecho posible que hoy los casos grandes, emblemáticos, no solamente sean llevados por reconocidos y experimentados abogados penalistas, sino por jóvenes, ¿ah? Por jóvenes. Tú eres un ejemplo de ese caso, como muchos otros abogados jóvenes que se han adaptado mejor a este nuevo modelo. Y muchos abogados reconocidos, ¿no? Hace 10 años, hoy ya no están presentes en el nuevo modelo procesal penal. Ya no están. Puede que sigan trabajando, pero ellos ya no están, digamos, en el contacto directo con el ejercicio de la abogacía, ¿no? Se están dedicando más a la gestión de un despacho jurídico, pero no propiamente al ejercicio de la defensa, porque los códigos que implican este nuevo proceso penal son distintos, ¿no? Pues bien, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué recuerdo esta conversación que tuvimos ayer? Porque lo mismo está pasando con el sistema virtual, ¿no? Antes se creía que un abogado debía tener una página web porque eso implicaba mayor credibilidad frente al cliente, ¿sí? O sea, uno podía tener su estudio y podía prescindir de una página web. O simplemente podía prescindir de su presencia en Internet, ¿no? Porque más o menos trabajaba a través de las recomendaciones. Bueno, hoy estas circunstancias, como bien lo indicas, nos obligan no necesariamente a creer, no estoy diciendo que todos desde hoy ya deben tener su página web, ¿no? Su página web, no me refiero a eso, ¿no? Si todos los abogados tuvieran su página web, simplemente, bueno, digamos, no estaría mal, pero
necesario eso. Lo importante es que el abogado tenga presencia en Internet, lo que no implica que necesariamente tenga que tener una página web, ¿no? Claro. Si uno no tiene recursos todavía, o sea, no es que tenga que poner ya la página web, ¿no? Lo que sí puede hacer es posicionarse en Internet. ¿Qué significa? Buscar aquellos espacios, aquellos foros, aquellos lugares donde está la discusión académica a nivel jurídico, ¿no? Publicar en páginas web que se dedican a publicar trabajos, tener un canal de YouTube para colgar algún video donde se explique algún tema concreto que sea útil para la ciudadanía. Todos tenemos una cuenta de Facebook, crear un fanpage donde podamos compartir nuestras experiencias, algunas resoluciones exitosas o algunas reflexiones sobre algún caso en particular. O sea, tenemos mecanismos para que el abogado se posicione sin necesidad de tener una página web, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Porque una página web implica varias cosas: tener un dominio, tener un servidor, tener una persona que constantemente esté, ¿no? Animando, ¿no? A la página web, publicando cosas. Entonces, implica muchas cosas. Si no podemos tener una página jurídica, ¿no? Una página web, no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzados. Hay muchos mecanismos, ¿no? Como he referido. Entonces, estas circunstancias nos obligan a eso. Los Claro. ciudadanos, repito, nos van a encontrar a nosotros tocando puerta o por recomendaciones. Hoy ni siquiera podemos tener contacto con nuestros clientes, ¿no? Contacto físico. Hoy todo va a ser por WhatsApp, por redes sociales, por teléfono, por Zoom, por diferentes plataformas de comunicación virtual, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran reto, ¿no? El otro reto tiene que ver con el sistema de administración de justicia, ¿no? Si te has fijado, las transmisiones que estamos viendo de las audiencias en Justicia TV nos demuestran que, y eso lo comentabas ayer, me gustaría que lo puedas comentar aquí también, Claro, lo que nos mostraban que hay yo tenía mi serias propia dificultades opinión sobre eso. virtual. Sí, definitivamente. A ver, sí, lo que tú dices está perfectamente claro y creo que compartimos la visión de eso. Considero que la pandemia, sí, como lo indicas, va a obligar a los abogados a ingresar a este mundo digital en el cual algunos ya estábamos lógicamente empezando en esas circunstancias y ahora tenemos que reforzar este tema. Ahora, no lo había tocado, no lo había visto, ya que tú me haces recordar lo que hablábamos ayer. Aparte del hecho de los abogados que prestan servicios jurídicos, ¿no es cierto?, para con clientes o despachos jurídicos, viene el otro problema que tú trajiste a colación, que es el tema de la existencia de las audiencias judiciales. Y lo decíamos ayer cuando recuerdo que conversábamos, el Internet, como tú también lo sabes, es pésimo en varios distritos judiciales y en varios departamentos. Te comento por experiencia propia que las audiencias en la Corte de Loreto se están llevando utilizando WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, ¿no es cierto? Que no es lógicamente la plataforma adecuada. Y comprenderás que el sonido y el audio es pésimo. Y así llevan las audiencias de prisión preventiva, de cesación, de prolongación, que en fin de cuentas es más que todo un proceso de oralización. Pero yo traía a colación lo siguiente. Si estos procesos digitales van a continuar, imagínate llevar un juicio oral en el cual tiene que haber, por ejemplo, una intervención rápida e inmediata tanto de la parte de la fiscalía como del abogado para ejercer las objeciones del caso, ¿no es cierto? Porque se entiende que frente a una pregunta subjetiva, una pregunta compuesta, una pregunta dirigida, debe haber una objeción inmediata antes de que el testigo o el imputado conteste. Te comento qué estaba pasando, porque en los órganos de emergencia sí habían estas circunstancias. ¿Y qué pasaba? El abogado o el fiscal objetaba y como llegaban minutos en llegar la voz, ya el testigo o el imputado ya estaba contestando. Entonces las cortes vieron que era imposible dar las garantías del derecho a la contradicción en estas circunstancias. Entonces esto considero que va a ser un reto para las cortes ver cómo se implementa frente a las deficiencias. Porque esto realmente, doctor, nos obliga a lo siguiente. Tú, como conocedor de las plataformas digitales, sabes perfectamente que los expedientes digitales se estaban implementando progresivamente, ¿no es cierto? Es más, las casillas electrónicas demoraron como 6 años en llegar a ser obligatorios. Y hace poco recién están funcionando, si no me equivoco es del año pasado o el año pasado. Y sin embargo, el Poder Judicial ha sacado una resolución administrativa que otorga
a los abogados un plazo más de un día, porque no todos tienen internet, no todos tienen computadores y a veces hay errores en el envío de estos documentos por las casillas porque llega tarde. Entonces, se otorga un día más adicional, ¿no? Para suplir esa deficiencia, siendo digital. Doctor, me voy para otra siguiente pregunta. ¿Cree usted, ahora ya saliendo del tema ya de los abogados, en una opinión personal, sin ánimos de querer chocar con el Estado, que es un monstruo ahorita, hay que tener cuidado, ¿cree usted que el Estado está preparado o va a tener que prepararse forzosamente para poder asumir este reto de poder establecer un sistema de justicia digital eficiente para que pueda revestir las garantías para un debido proceso? ¿Va a ser inmediato? ¿Va a ser dificultoso? ¿Va a generar controversia? ¿Qué panorama espera usted mañana más tarde en un escenario post-pandemia? A ver, a propósito de eso, hay que comentar que ayer hemos publicado en LP un protocolo que ha divulgado el Poder Judicial, que más o menos nos da una idea de qué es lo que vamos a ver en los siguientes días, una vez que se levante la cuarentena, ¿no? Tenemos una situación en la cual los servidores del Estado, los trabajadores judiciales, me circunscribo a ellos porque de eso habla el protocolo. Por ejemplo, van a trabajar los lunes, un grupo trabaja lunes, miércoles y viernes, y otro grupo trabaja martes, jueves y el siguiente lunes, y así sucesivamente, ¿no? Entendemos que eso se hace para evitar el hacinamiento. Sabes que hay juzgados en los cuales los trabajadores están hacinados, ¿no? Con los expedientes amontonados ahí, a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, para descongestionar esa situación, se está implementando este tipo de actividades. Lo mismo hay para cómo entregar denuncias, demandas, en fin. A ver, retos, bueno, es complicadísimo para el Perú. Ya sin pandemia era complicado, el Perú se resistía a implementar un sistema digital, por lo menos de los expedientes. Imagínate ahora, ¿no? Ahora ya las circunstancias nos están empujando, nos están obligando. Pero hay un asunto que tenemos que resolver antes, ¿no? Nosotros en el Perú pagamos uno de los internets más caros de América Latina y tenemos el internet más lento, ¿no? Entonces, antes de hablar de cualquier reforma, digitalización, primero tenemos que asegurar que nuestro sistema de internet funcione bien y sobre todo esté al alcance de todos, ¿sí? Muy buen punto, claro. Antes de que, tiene en que la ser mañana, inclusivo. una transmisión de una audiencia virtual, creo que fue en el Tribunal Constitucional. El abogado hablaba y de pronto se le cortaba el audio, había interferencias. ¿Por qué? Porque el internet doméstico con el que trabajan los abogados no es el mismo, pues, que el que uno tiene en Lima, a el que uno tiene en Arequipa, en Puno o en Iquitos, ¿no? Hay lugares en los cuales el internet no es malo, es malísimo. Pésimo. Entonces, tenemos que democratizar el acceso a internet. Ya muchos están hablando del derecho fundamental al internet. Hoy yo creo que ya podemos hablar seriamente de esa necesidad. Claro. Porque hoy se ha convertido en el vehículo más eficaz para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que antes de hablar de muchos detalles que implicaría reformar nuestro sistema Totalmente de acuerdo. de justicia, tenemos que empezar a hablar con el Poder Ejecutivo para que todos tengamos acceso a buen internet, ¿no? Entonces, a partir de eso tomará pues años, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Implementar todo eso y crear nuestras propias plataformas, porque ahora estamos utilizando servicios de internet, a veces hasta gratuitos, aplicaciones o programas gratuitos para ventilar información reservada, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo que hacer por delante, ¿no? En esa materia. Definitivamente, concuerdo totalmente con usted. Y la respuesta que tuve a razón de esta pregunta no fue la esperada. Me gustó. Democratizar el acceso a Internet. Definitivamente, es lo principal y tiene toda la razón. Hay ciudades o lugares donde las personas no tienen acceso. La pregunta es, si sin pandemia
las personas no tenían acceso muchas veces a la tutela jurisdiccional efectiva, poder presentar una demanda, una denuncia, un abogado, ¿no es cierto? Menos ahora que le das el impedimento, la dificultad de que sea digital. Hay personas que no tienen ni números telefónicos. ¿Cómo van a interponer una denuncia, una queja? Tiene absolutamente toda la razón, definitivamente. Doctor. Exacto. Ahora, Ajá. eh, ¿sabes qué es lo más dramático, estimado Paolo? Eh, yo he visto varias transmisiones de muchos jueces que entiendo que tienen una remuneración y que pueden pagar un buen internet, Ya, pero si uno ve las transmisiones, podemos advertir que el propio servicio de internet que han contratado jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, jueces de todas las especialidades que están trabajando, si te fijas, la conexión que tienen ellos a internet es pobrísima. sí, Y uno entendería pues que ellos por lo menos tienen los recursos para poder pagar un servicio de internet doméstico, digamos, un poco elevado. Imagínate si ellos tienen un nivel de internet tan pobre, imagínate los litigantes. Imagínate como ¿no? nosotros, Los casos en los que hay gente que no tiene acceso a internet simplemente y que para comunicarse tiene que ir a una cabina, ¿no? definitivamente. Y ni hablar de aquellos lugares donde no hay luz. Ya con eso te digo todo, ¿no? Definitivamente. Para poder hacer esa transmisión, creo que ambos hemos tenido que trasladarnos a nuestras respectivas oficinas para poder tener quizás la calidad con la que estamos transmitiendo, y eso es complicado, ¿no es cierto? Entonces, sí, tiene usted toda la razón. En la práctica judicial, como le digo, en la cual yo estoy viviendo, estamos haciendo las audiencias de prisión preventiva, cesaciones y prolongaciones con WhatsApp o videollamadas de WhatsApp. O sea, es gravísimo. El Poder Judicial no tiene ni siquiera una plataforma de atención, nada. Entonces es complicado. Considero que los temas de la pandemia, el principal objetivo ahora del gobierno y de todos en general es salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, y estoy totalmente de acuerdo con eso, con las situaciones quédate en casa, y si sales, debes salir por situaciones necesariamente básicas y necesarias, ¿no? O a las personas que están teniendo los servicios básicos de primera línea, policías y otras cosas, entre enfermeras, médicos, pero tenemos que no dejar, en entrevistas anteriores con otros especialistas, no tenemos que dejar de ponernos un stop y dejar de pensar en lo que se va a venir, porque si en este momento nos ponemos recesivos, se nos va a venir una inmensa ola de circunstancias y no vamos a estar preparados para el cambio. Yo le invoco a usted definitivamente como un pedido especial de mi parte y de los ciudadanos de Iquitos, que definitivamente de alguna forma, utilizando las plataformas que usted tiene, hagamos quizás unas situaciones de conversatorios, comentarios o exigencias para tratar de ver la forma en cómo estas observaciones, que estoy seguro que los gobernantes lo manejan, el Ejecutivo lo maneja, el Legislativo lo maneja, ya deben estar preocupándose por cómo afrontar esta digitalización de los procesos, de los sistemas, de las entidades, para poder evitar que los ciudadanos que van a estar aislados por buen tiempo tengamos acceso pues a estas plataformas, ¿no es cierto?, del propio gobierno. Doctor, para terminar, ya que podemos quedarnos a charlar toda la tarde si gustas, pero el tema es de que, uno, el internet es corto, y dos, entiendo que tienes mil y un cosas que hacer, igual yo, pero debemos terminar. No sin antes hacerte la pregunta de rigor que las vengo haciendo a todas las personas que estamos en este conversatorio jurídico durante estos 12 días, que es la siguiente. Entendemos que el COVID-19 y la pandemia es una enfermedad que nos ha traído realmente momentos oscuros en todos los sentidos, no solamente por los decretos de aislamiento social, ni las muertes que se están viendo, ni las carencias en el sistema de salud, pero uno como abogado, como estudiante de derecho, como bachiller, como jurista, como abogado litigante, entendemos que no somos los profesionales de primera línea que estamos brindando un servicio de ayuda a la comunidad, pero algo tenemos que hacer. Como abogados algo tenemos que hacer de alguna manera. Entonces, quisiera de tu parte una reflexión para todos aquellos colegas abogados quienes también están preocupados no solamente por cuidarse y proteger a su familia, sino también frustrados de alguna manera en decir, bueno, yo también quiero hacer algo para ayudar al mundo, para ayudar al Perú, para ayudar a mi región, para ayudar a mi ciudad. Y de qué manera quizás podremos sentirnos comprometidos con esto, ¿no es cierto? Mm.
A ver, sí, se ha dicho mucho que en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, los héroes aquí son, ¿no?, las enfermeras, los médicos, ¿no?, los héroes que están ahí enfrentándose directamente a esta circunstancia tan difícil. Y los abogados, pareciera que los abogados, Nos cuando servimos. las papas no servimos, ¿no? Da la impresión para algunos que uno se da cuenta que el trabajo más valioso ahora es el trabajo que hace la persona que se dedica a limpiar, se dedica a la higiene, se dedica a cocinar, a preparar alimentos, porque en una situación tan difícil como esa, este, ellos son los que están en la primera línea de la batalla, ¿no? Como se dice. Ujú. Pero yo creo que los abogados podemos y debemos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Y hay miles de formas en las cuales nosotros los abogados o los estudiantes de derecho, todos los involucrados con el derecho, podemos hacer por nuestra sociedad en esta situación de crisis. Primero, el gobierno necesita ordenar la sociedad y para eso necesita que los mensajes sean claros. Y ahí Ujú. ayudarían muchísimo los abogados. El gobierno ha emitido una serie de decretos, una serie de dispositivos para ordenar a la sociedad en esta situación, para decidir quién transita, quién no, cómo se resuelven los contratos, cómo se enfrentan, ¿no?, los trabajos, cómo se mantienen las empresas. Bueno, hay una infinidad de materias en las que ha legislado el Poder Ejecutivo y que lamentablemente no están llegando de manera clara a los ciudadanos. Ahí debemos entrar los abogados como vehículos de comunicación para aclarar de manera muy pedagógica estas decisiones que está tomando el gobierno. A mí me da mucha pena, te contaré, estimado Paolo, a la plataforma nos llegan cantidad de mensajes. Te conté que nosotros hasta hace un mes y medio estábamos al ritmo de 3 millones de visitantes al mes, ¿sí? Ujú. Creo que te conté. Y gracias a esta situación, o por esta situación, el incremento de visitas ha sido grande. Hoy estamos pellizcando los 4 millones de visitantes. O sea, ya es una legión, ¿no? Y muchas de esas personas ya no solamente son abogados, ¿no? Muchas de esas personas son ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, como decimos, que están buscando información. ¿Cómo hago? Me acaban de despedir en el trabajo. ¿Cómo hago para saber si estoy dentro de tal o cual beneficio? ¿Cómo hago porque, frente a este contrato de arrendamiento? ¿Cómo hago? Cantidad de solicitudes de información. Y hay felizmente iniciativas muy loables. Por ejemplo, un grupo de abogadas de la Católica, creo que son, claro, abogadas, pero han incluido a una estudiante más o una egresada, si no me equivoco, han sacado un proyecto que se llama Pro Bono, Abogadas Pro Bono. Ellas se han repartido los temas que ha regulado el gobierno según su especialidad y están absolviendo consultas gratuitas a los ciudadanos. Han puesto sus números ahí para que la gente le pregunten, les hagan preguntas, consultas en temas tributarios, laborales, penales, civiles. Es una buena iniciativa que pueden replicar otros abogados, Por ¿no? supuesto. Entonces, es hoy la oportunidad de que los abogados entren a canalizar las decisiones del gobierno, a explicarlas, a hacerlas entendibles, digeribles, ¿no? Entonces, yo creo que los abogados estamos ahí. Podemos actuar de esa manera. Y no sé si lo has notado, de hecho lo debes haber notado, los estudiantes de Derecho, cómo se han organizado, qué manera espectacular de organizarse los estudiantes de Derecho. Hoy pululan, ellos no se han quedado de los brazos, con los brazos cruzados. Bueno, no hay clases, ni modo, pues, ¿no? A disfrutar vacaciones, a mirar Netflix y ya está. No, han tomado una acción, una actitud proactiva, han empezado Rápida. a con sus colegas, con sus compañeros de clase, con compañeros de otras universidades, con profesores que nunca en su vida hubiesen escuchado en sus universidades porque no enseñan ahí, pero han sacado adelante cursos de capacitación, cómo están aprovechando en el buen sentido esta circunstancia, cómo están enfrentando esta circunstancia los estudiantes, ¿no? Están sacando adelante nuestra carrera porque están ayudando, haciendo entrevistas sobre temas
polémicos, oscuros, entrevistan a profesores y de esa manera sirven a la sociedad porque son gratuitos. Cualquier ciudadano puede conectarse a sus transmisiones. Entonces, eh, hay ejemplos de cómo los abogados, los estudiantes, abogados en potencia, pueden ayudar a nuestra sociedad en esta situación de crisis, ¿no? Lo están haciendo. Lo que nos toca a nosotros es hacer lo mismo, ¿no? En el área en el que nos desempeñemos, habilitar Replicar. de las 24 horas que tenemos al día, habilitar 2 o 3 horas para consultas en su especialidad. Señores, pongo en mi Facebook, señores, de 5 de la tarde a 7 de la noche voy a estar atendiendo cualquier consulta sobre tal materia. Claro. Imagínense, ¿no? Si todos hiciéramos eso, muchos ciudadanos tendrían las cosas más claras y no estarían cometiendo errores como seguramente los están cometiendo ahora, ¿no? Perfecto. Excelentes, excelentes circunstancias. Esperemos que estas situaciones que están saliendo sean replicadas por otros colegas y por otros estudiantes. Y si bien es cierto, sí hemos visto bastante esto, lo vamos a seguir viendo definitivamente. Y es un ejemplo. Los círculos de estudios que he visto también que se han dedicado a hacer varias actividades en conferencias virtuales, de las cuales amablemente también he participado en algunas de ellas, es un ejemplo. Realmente es un ejemplo para ver que las personas no se quedan y no se mantienen inertes ante el cambio. Doctor, yo para terminar, quisiera hacer colación solamente en el tema de las circunstancias que has indicado. Otro de los factores también que podrían hacer los colegas abogados es el problema en el hacinamiento de los penales con respecto a las libertades, en prisiones preventivas, beneficios de semilibertad y beneficios penitenciarios. También podría ser un tema que podríamos hacer. Es más, a razón de las conversaciones y de otros temas, también estamos tratando de implementar algunos proyectos acá dentro de la ciudad de Iquitos. Sin quitarle mucho tiempo, doctor. No quiero terminar esta entrevista sin agradecerle previamente sus minutos que nos ha brindado y asimismo recordarle que yo tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad y el excelente de conocer las instalaciones de LP, Pasión por el Derecho. Para algunos que no saben, se imaginan que LP solamente es una persona o dos, y no, es todo un aparato logístico. No se imaginan lo que hay: cámaras, switchers, diseñadores, diagramadores, entrevistadores. Es todo un mundo y permítame decirle ahora, es una familia. Cuando tú llegas a LP, sientes la calidez humana, es decir, no es una empresa, sino es una situación, y creo que ese es el plus que le hace sentir, por más que tú veas a LP a través de textos, sientes una calidez. Y por eso es que las personas continúan, lógicamente, visitando las plataformas y las capacitaciones y las publicaciones, entre otras. He sido invitado varias veces a esto y aparte, como tú lo dijiste también, hemos empezado a tratar de coadyuvar en esto. Yo considero que al margen de todo es la pasión lo que mueve a las personas, y también siempre lo he dicho y tu eslogan me agrada, es uno de los mejores: pasión por el derecho. Creo que todo profesional que tenga pasión hacia lo que hace va a amar su profesión y la va a sentir única y va a poner lógicamente lo máximo en eso, y si no lo hace y si no tiene pasión, lógicamente no va a dar lo mejor de sí. Eso es definitivo. Doctor, unas últimas palabras, dedicatorias a las personas que nos están viendo acá en el sentido de las redes sociales para terminar ya la entrevista. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, de verdad, por esta iniciativa que has tenido, que es justamente de lo que hablábamos, ¿no? Salir adelante a pesar de estas circunstancias. Con esta iniciativa lo estás haciendo, así que mi agradecimiento a ti por darme la oportunidad de poder hablar. Nunca he hablado de LP ni de estos temas en una entrevista. Creo que de hecho va a ser la primera entrevista que estoy dando en la que se me pregunta sobre cositas que hemos hecho aquí en LP, ¿no? De hecho, antes me han hecho entrevistas algunos medios, algunos, más que todo, investigadores, porque querían conocer este fenómeno, ¿no? Pero es la primera vez que, digamos, voy a salir en pantalla. Entendemos que esto va a salir después. Bueno, sí, has tocado un punto importante. Aquí en LP, bueno, generalmente ven mi rostro, ven el rostro de la colega Tania o de la colega Sandra, pero para que nosotros salgamos, hay todo un equipo de personas que están trabajando ahí, ¿no? Como has mencionado, ¿no? Diseñadores, ¿no? Diagramadores, entrevistadores, de gente de limpieza, que hace posible que al finalmente nos vean, ¿no? De hecho, ahora mismo yo estoy con Francisco y con Alex, que son las personas con las que estamos trabajando el medio de comunicación. Entonces, ellos hacen posible de que podamos contactarnos. Así que mi agradecimiento también a ellos, a todo el equipo, a Pipa, a Enrique, a todos los colegas, ¿no? A Tania,
a la colega Sandra, Fernando, en fin, no voy a decir más nombres para no ser injusto. Y también gracias a los que seguramente van a ver esta transmisión y que conocen LP, a ellos que comparten las transmisiones, ¿no? Lo pasan por WhatsApp, comparten en Facebook, en Instagram, en Twitter, y que nos envían información, ¿no? Prácticamente la información que nosotros difundimos es la información que nos mandan nuestros seguidores, ¿no? Lo que hacemos nosotros es acopiar esa información, ordenarla y mandársela a todos, ¿no? Así que de verdad que mi agradecimiento a ellos, que no los vemos, pero que día a día hacen posible de que usted en su casa pueda descargar un PDF. Eso no lo hago yo, ¿no? Eso lo hace un grupo de personas, Diana, Vanessa, Elani, colegas que se encargan de subir esa información, de que esté a un solo clic, ¿no? A veces uno no Todos. encuentra en la página web del Poder Judicial tal resolución, pero nosotros la tenemos ahí ya, se lo ponemos listo en su Facebook o se lo mandamos por WhatsApp. Eso lo hacen muchas Simplificas la personas. vida de muchos, créeme. Muchas gracias, estimado Paolo, gracias. No se preocupe, al contrario, yo realmente agradecido por la entrevista, definitivamente agradecido con usted y espero pues que terminando esta pandemia podamos ya visitar nuevamente Lima y si no fuera que yo voy, viene usted a Iquitos y ahí acá nos reunimos en la oficina, en el estudio, vemos cómo hacemos, no se olvide que tenemos un compromiso con otras actividades académicas. Entiendo que usted también es un académico acérrimo y le gusta mucho el tema jurídico, en el cual compartimos esa pasión. Y eso es lo que quizás la empatía que ha generado entre nosotros. Y eso es muy bueno. Sí, tenemos el CONADEP. Sí, definitivamente. Tenemos el CONADET que es muy probable que pueda pasarse para otro tema a razón de las circunstancias de la pandemia, pero sí, seguimos intactos, seguimos incólumes a través del tiempo y a través de esta pandemia y nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones de seguir lo que usted predica, ¿no es cierto? Tener pasión por el derecho y seguir compartiéndolo. Si no lo haces con pasión, no es tu profesión, decía por ahí. Definitivamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todo el tiempo brindado. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes por ver la entrevista. Fue el día de hoy Roger Virga con el tema digitalización en el proceso para con los abogados y lógicamente algunas anécdotas necesarias. Nos veremos mañana con más entrevistas. Estamos ya casi para terminar el ciclo de conversatorios jurídicos. Y doctor Roger, nuevamente, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.